¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal de Oscartel. Hoy me voy a atrever a hacer un vaticinio. Que conste que yo no soy ningún profeta, ningún mago, ni nada por el estilo. El vaticinio que voy a predecir, o voy a intentar predecir, está basado en datos reales. Así que vamos allá. El vídeo de hoy se titula Vaticinio. La pobreza se erradicará en 120 años. ¿Os habéis fijado que los ricos cada vez tienen más hijos? Solo hay que ver los programas de salseo para comprobarlo. Hay un montón de ejemplos de famosos artistas, cantantes, reyes, príncipes, que o bien ya tienen muchos hijos o bien tienen proyecto de tenerlos. Si queréis saber quiénes son esos personajes, esperad al final del vídeo, en el bonus track, y allí lo sabréis. Es posible que en unos 120 años los pobres se hayan extinguido y solo queden en el planeta los ricos. ¿Por qué digo esto? A lo largo del vídeo lo vais a saber. Comencemos. Esta gráfica que veis en pantalla ha sido obtenida en la página web bancomundial.org, que corresponde a la ONU, Organización de Naciones Unidas, y nos muestra la tasa de natalidad, como veis, los nacidos vivos en un año por cada 1000 personas, y la franja de años que está valorando desde 1960 hasta 2015, como veis abajo en el eje de abscisas. En coordenadas viene el número de nacidos por cada 1000 personas. Como veis claramente, hay una tendencia desde aproximadamente no, desde seguro, desde 1963 hasta 2015, hay una tendencia bajista muy pronunciada. Concretamente, en 60 años hemos pasado de 36 nacimientos aproximadamente por cada 1000 personas a 18. Es decir, ahora nacen un 50% menos niños en el mundo que en los años 60 del siglo pasado. En la gráfica no aparece, porque si no sería demasiado largo, pero he podido comprobar que ocurre esta tendencia en todos los países evaluados. Todos los países evaluados que han sido evaluados, valga la redundancia, tienen esa tendencia de bajar. Hay una cosa bastante curiosa en esta gráfica, no sé si la podréis ver, que en 1963 hay un pico muy alto de nacimientos, y en su momento me pregunté por qué, ¿no? Y bueno, lo analizaré más adelante en el vídeo. Analizaremos ese año 1963, qué ocurrió, para poder intentar descubrir el motivo de ese pico de nacimientos tan grande. Recordemos que esto es a nivel mundial. Aquí os muestro la gráfica de la tasa de mortalidad en ese mismo periodo de tiempo, desde 1960 hasta 2015, y como veis también la tendencia es a la baja, que eso es una buena noticia. Concretamente, hemos pasado de 17 defunciones aproximadamente por cada 1000 personas en 1960
a 7 por cada 1000 personas en 2015-2016. En conclusión, a día de hoy mueren un 40% menos de personas en el mundo que en los años 60 del siglo pasado. Si recordáis, mueren menos personas, pero la proporción de nacimientos es más baja aún que las muertes. Porque si recordáis la gráfica anterior, ahora nacen un 50% menos niños en el mundo que en los años 60, como he comentado anteriormente, y mueren un 40% menos. Entonces hay un 10% de desfase negativo. Aquí os muestro un extracto de la página de la ONU, un.org. Os dejaré todos estos vínculos en la descripción del vídeo para que los podáis analizar y estudiar si queréis. Esta es la página oficial de la ONU, como os digo, un.org. La ONU fue fundada en 1945, como dato adicional. Y aquí pretenden hacer una predicción, una previsión de la natalidad futura. Tenéis aquí un cuadro que os dice 1990, 5.300 millones, estos son datos, 2015 también son datos, 7.300 millones de personas, y aquí ya empieza la predicción, 2030, 8.500, 2050, 9.700, 2100, 11.200 millones. Ese es el crecimiento de población que ellos estiman. Y las causas, según ellos, de este crecimiento es debido al aumento de personas que llegan a una edad reproductiva y a los cambios en la tasa de fecundidad. Bien, aquí ya os digo, podéis leer detenidamente el artículo, os lo dejo en la descripción. Y aquí, como veis, he marcado con una flecha una frase que me ha llamado la atención, que dice lo siguiente. Dice: se prevé un rápido aumento de la población, incluso si se reducen considerablemente los niveles de fecundidad en los próximos años. Esto es cuanto menos chocante, ¿no? ¿Por qué dicen que si se reducen considerablemente los niveles de fecundidad? ¿Por qué se van a reducir? ¿Acaso ellos tienen alguna información que no tenemos nosotros? O sea, por un lado, como veis aquí, la población crece de 2030 a 8.500 millones y en 2100, según ellos, 11.200 millones crece. Pero aquí te dice que los niveles de fecundidad posiblemente se reduzcan. Esto es una contradicción, si os dais cuenta. Aquí he intentado hacer una comparativa de las predicciones de la ONU. Bueno, realmente son datos de la ONU, pero desde un punto de vista diferente de lo que nos dicen ellos. Porque la gráfica de la izquierda, la que está en rojo, te está marcando el crecimiento que la ONU estima. Desde 1987, bueno, más o menos 1987 hasta 2010, lo que hemos comentado antes, es un crecimiento, evidentemente la gráfica nos lo marca, pero vamos a decir, un crecimiento neto, vamos a decir, pero lo importante es lo que se crece al año, según mi criterio. Entonces, yo he hecho el cálculo del crecimiento, con los datos de ellos, el crecimiento por cada año de los miles de millones, o millones, mejor dicho, de los millones de personas que crecen en un año. Como veis aquí,
Aquí crecen 83,33 millones, aquí está más o menos lo mismo, aquí baja un poco, y aquí, ya en la estimación de 2030, aquí crece un 80, aquí crece 60, y aquí crece 30. O sea, ya veis que a partir de 2030 la inclinación hacia abajo es bastante pronunciada. Entonces, si seguimos, seguimos la gráfica, parece ser que llega a un momento en que cruza con el eje X, con el eje de abscisa, o sea que es cero crecimiento. Entonces, bueno, según mis cálculos, aquí os lo muestro. Ya lo veis aquí, en 2130 el número de nacimientos y de funciones se igualará en el mundo, aproximadamente. Y a partir de ahí, posiblemente decrecerá. Es decir, si nacimientos y defunciones son iguales, el número de personas por lógica es exactamente el mismo en el planeta. Y si empieza a morir más gente de la que nace, pues cada vez somos menos. Lógicamente. Llegados a este punto, seguramente os preguntaréis, todo eso está muy bien, lo de la natalidad, crecimiento y todo eso, pero ¿qué tiene que ver con que la pobreza se extinga? Pues ahora mismo os lo voy a explicar. Existe un indicador que se llama índice de Gini, que lo que hace es medir el nivel de desigualdad de un territorio. Entonces, partiendo de ese índice, voy a demostrar que la pobreza cada vez más alta, al menos en el territorio de España, que es donde vivo, os lo voy a demostrar ahora mismo con el índice Gini de España, que podéis encontrar en la página de bancomundial.org, que también os lo dejaré abajo aquí abajo, en la caja de descripción. Aquí tenéis el índice Gini. Os explico lo que es el índice Gini. Como os acabo de comentar, el índice Gini es un indicador que mide el nivel de desigualdad de un territorio, en este caso España. El índice en sí es un número comprendido entre 0 y el 1, siendo el 0 la perfecta igualdad y el 1 la desigualdad total. En la gráfica que veis aparece el índice Gini en tanto por ciento, que bueno, simplemente es el multiplicar el valor de entre 0 y 1 que he comentado antes por 100. Entonces, cuanto más bajo sea ese valor, más igualdad hay. Como veis, el valor ha subido muchísimo. Desde 2003, que está en la gráfica, os recuerdo que es España, ha subido, la tendencia es clarísima a subir, hasta el último dato que tenemos, que es 2015. ¿Qué significa esto? Que la desigualdad es mayor. ¿Qué significa que la desigualdad es mayor? Que los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Aquí lo veis claramente en la gráfica. Y más concretamente, ya con datos concretos, vemos que en 2003 el valor del Gini en España fue de 31,80, que es un valor bastante desigual, porque creo recordar que estuve mirando la del de Suecia y creo que era 20 y pico, que la diferencia es bastante grande. Bien, como decía, el 2003 era de 31,80 y en 2015 es de 36,20. ¿Y eso cómo se traduce? Teniendo en cuenta que en una variación en este índice Gini, una variación de 2 centésimas, significa
que hay una diferencia de 7% del pobre al rico. Pues haciendo el cálculo, nos sale que en España ha habido un aumento de desigualdad de un 1540% en 12 años. Traducción: los ricos aumentaron su riqueza 15 veces en 12 años. Por fin llega el momento de hablar de 1963. ¿Qué demonios pasó en ese año para que naciesen tanta gente? Es totalmente atípico en la gráfica, porque la tendencia, como os he explicado anteriormente, era de bajada totalmente, y justo ese año hubo un pico de natalidad increíble. Vamos a intentar averiguar por qué, y para ello vamos a ver qué ocurrió ese año, qué acontecimientos históricos ocurrieron en el 1963. Os paso a relatar y entre todos vamos a ver si podemos encontrar la respuesta a esa interrogante. El 21 de marzo en Estados Unidos se cierra Alcatraz, una de las cárceles más famosas del mundo, donde estaban los delincuentes más peligrosos e importantes. El 5 de abril se crea el teléfono rojo, comunicación directa entre Estados Unidos y la URSS. En aquel momento no era Rusia, no existía Rusia todavía. Entre Kennedy, John F. Kennedy y Roosevelt. Kennedy de Estados Unidos y Roosevelt de la URSS. Este es un hito importante. 9 de mayo. En España se crea el Tribunal de Orden Público, TOP, para juzgar actos terroristas y políticos en contra del régimen de Franco. 25 de mayo. En África se funda la Organización de la Unidad Africana, OUA, Unión de Países Africanos. También es un hito bastante importante, a mi modo de ver. Junio, 2 de junio. Abolición de la esclavitud en Arabia Saudita, muy importante también. 3 de junio, muere el Papa Juan XXIII. 16 de junio, primera mujer en orbitar la Tierra, Valentina Tereshkova, de la URSS. También es un hito bastante interesante este. 5 de agosto. Estados Unidos, la URSS y Reino Unido firman el Tratado de Prohibición de Ensayos Nucleares. 28 de agosto. Discurso de Martin Luther King, reverendo baptista, por los derechos civiles y la libertad racial. El discurso del famoso I have a dream, tengo un sueño, que tanto motivó a la gente. Este yo creo que es fundamental. 22 de noviembre, asesinato de JFK en Dallas. John F. Kennedy fue asesinado el 22 de noviembre del año 63. Un hito histórico. 24 de noviembre, Lee Harvey Oswald es asesinado, el único inculpado de la muerte de JFK. 29 de noviembre, Lyndon B. Johnson, el presidente de Estados Unidos en ese momento, crea la comisión Warren para investigar el caso JFK. También es importante. 12 de diciembre, Kenia se independiza del Reino Unido. Todos estos son los hitos de 1963. Los eventos más importantes de ese año. Ya veis que son muchos y son muchos de ellos muy importantes a nivel del siglo XX, incluso de la historia. ¿Qué puede tener que ver con los nacimientos? Pues me temo que nada. Os diréis, ¿pero usted está hablando, este tío está tonto o qué? Pues sí, porque lógicamente, si nacieron en 1963 muchos niños, ¿cuándo fueron concebidos? En 1962, muchos de ellos, no todos, claro.
pero muchos de ellos sí. Entonces vamos a investigar qué pasó en 1962. 1962, el año en que la gente estaba muy animada sexualmente y el fruto germinó en 1963. 1962, 20 de febrero, Estados Unidos. John H. Glenn, primer americano en orbitar la Tierra. Hombre, esto anima mucho a la gente. Sobre todo a los americanos les habrá animado mucho a celebrarlo. Esto podría ser un motivo. 14 de mayo, España, el príncipe Juan de Borbón, el que sería en el futuro Juan Carlos, el rey Juan Carlos I, se casa con Sofía, hija de los reyes de Grecia. Esto podría ser también un motivo de celebración marital, teniendo en cuenta que a la gente le gusta todo este tipo de chismorreos bastante. 3 de julio, Argelia se independiza de Francia. También es un motivo de alegría para los argelinos. 10 de julio, se lanza el primer satélite de telecomunicaciones del mundo, Telstar 1. Es un hito muy importante también. Y las comunicaciones empezaron a evolucionar desde entonces. ¿Que tenga que ver con fecundaciones? No lo veo muy claro. 12 de julio, primer concierto de los Rolling Stones en el Club Marquis de Londres. Bueno, esto sí. En ese concierto, posiblemente después o incluso en el mismo concierto, la gente se animaría, posiblemente. 31 de agosto, se independiza la República de Trinidad y Tobago del Reino Unido. También es motivo de celebración, claro. 1 de octubre, se funda Amnistía Internacional. Eso en principio no tiene relación con lo que estamos hablando. 5 de octubre, los Beatles lanzan su primer single, Love Me Do. Si habéis visto algún vídeo de los Beatles en aquella época, en los años 60, cómo reaccionan las mujeres o las chicas de aquella época, pues todo el fenómeno Beatlemaníaco, creo que podrían ser receptivas en fin, vamos a dejarlo ahí. Podría ser un motivo importante. 11 de octubre. Se inaugura el Concilio Vaticano II para renovar la Iglesia Católica. 22 de octubre. Crisis de los misiles soviéticos en Cuba. Se bloquea la isla. Creo recordar que hay una película de Kevin Costner que habla de esto. Creo que se titula 13 días, me parece. Y creo recordar que es bastante fidedigna de lo que ocurrió. Parece ser que los espías de la CIA encontraron en el territorio de Cuba unos misiles, fotografiaron unos misiles, o lo que ellos pensaban que eran unos misiles soviéticos. Y claro, John Fitzgerald Kennedy dijo: hasta aquí hemos llegado, majo. Y se mosqueó, bloqueó la isla y estuvo a punto de liar la parda. Y esos días fueron muy tensos a nivel mundial. Estuvieron a punto de provocar la Tercera Guerra Mundial, que por fortuna no tuvo lugar, porque el 28 de octubre finalizó la crisis de los misiles, con un trato que fue el siguiente: la URSS retira los misiles y Estados Unidos no invade Cuba. Y eso también es un motivo para celebrarlo en la cama, para mucha gente. Yo creo que casi para todo el mundo, porque estábamos en un hilo, desde luego. Como conclusión final ya del vídeo, podríamos decir que da la sensación de que poco más de 100 años el mundo llegará a un tope de población, y a partir de ahí
las gráficas que hemos visto indican que en los años venideros a ese punto la población comenzará a decrecer. Teniendo en cuenta que las clases más bajas tienen cada vez menos hijos, según el índice Gini que hemos visto, al menos en España, las altas cada vez más. Recordad que hay un bonus track interesante que viene ahora enseguida, cuando termine la conclusión, no os lo perdáis, en el que hablo de todos estos personajes de la farándula y demás que tienen muchos hijos. Bien, como decía, las clases altas tienen más hijos y la desigualdad también tiende a aumentar. Pues la conclusión más lógica es que en unos 150 años, como os comenté antes, un poco más atrás en el vídeo, prácticamente no existirán los pobres, porque habrá menos gente. Y los que menos posibilidades tendrían de sobrevivir serán los que tienen menos recursos económicos, por lógica. Parece ser que en este hipotético futuro, no tan lejano, por cierto, no existirán el hambre y las penurias, cosa buena, desde luego. Los humanos que vivan en ese futuro vivirán en la abundancia, gracias al proceso de extinción gradual de una parte de la raza humana. Y al parecer estamos experimentando ya. Simplemente es una opinión, desde luego, ya lo sabéis. Aunque avalada en los datos que os he mostrado. He intentado ser lo más objetivo que he podido para llegar a esta conclusión. Nunca sabremos si esta teoría será cierta o no, a no ser que seáis lo suficientemente ricos como para poder financiar la transferencia de vuestra mente a un cuerpo sano, o quizás a uno cibernético, cuando el vuestro ya no sirva y consigáis seguir vivos para comprobarlo en persona. Pues hasta aquí el vídeo, chicos. Espero que os haya interesado, os haya hecho reflexionar. Espero no tener razón y que no haya una extinción de un sector de la población. No lo sé, ya veremos a ver, pero las gráficas son las gráficas. En fin, lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo, compartidlo, suscribíos si no os suscribís, echadle un vistazo a los demás vídeos que tengo por ahí, dadle like y os espero en el siguiente vídeo. Muchas gracias, sed felices y haced felices a los demás. Un abrazo. Lo prometido es deuda. Esta es la parte más rosa del vídeo. Os voy a redactar una lista de los personajes, las personalidades de los personajes que más hijos tienen actualmente. Ahí va la lista. Julio Iglesias, cantante, 8 hijos reconocidos. Raúl González, futbolista, 5 hijos. Federico de Dinamarca, de la Casa Real danesa, 4 hijos. Guillermo de Holanda, de la Casa Real holandesa, 3 hijos. La infanta Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarín, de la Casa Real española, 4 hijos. Y por último, Kate Middleton y Guillermo, duque de Cambridge, Casa Real británica, 3 hijos. Estos son solo unos ejemplos de todos los personajes que tienen recursos económicos. No sé si tendrá que ver o no con los recursos económicos, pero bueno, tienen 3 hijos, 4 hijos, 5 hijos.
sin problema ninguno. Y un dato interesante ya para terminar. Superan con creces la media de natalidad mundial, porque la media de natalidad mundial son 2,4 nacimientos por cada mujer en 2016. Lo podéis ver en la gráfica.